Buenas tardes para todos, bienvenidos a este conversatorio en el marco de la estrategia C-Learning desde Desarrollo Empresarial Integral. Soy Ana Beatriz Cárdenas Restrepo, coordinadora de Educación en Compensar. Hoy los estaré acompañando para hablar de la importancia de hacer un proceso de selección estratégico para cumplir las expectativas de la compañía y de los candidatos que aspiran a compartir sus conocimientos, experiencias profesionales y laborales. Así que en nombre propio y de Compensar, le doy la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a este Facebook Live. Hoy con Jorge Garzón, en nuestro conversatorio Selecciona el talento humano correcto para tu empresa. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Ana Beatriz, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Un gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer apoyar de alguna manera, estar con ustedes y compartir de alguna manera como todas las experiencias y los diferentes conocimientos que nos ha dado como esta oportunidad de compartir con varias organizaciones y sobre todo este tema que es tan importante y tan relevante que seguramente vamos a estar conversando en el desarrollo de este conversatorio. Así es. Quiero compartirles el perfil de Jorge. Jorge es consultor, es coach, facilitador certificado en la planificación y diseño de e implementación de programas de talento humano con estrategias de bienestar, desarrollo organizacional, diseño e implementación de modelos de desempeño y competencias, fortalecimiento de habilidades blandas e implementación de estudios de clima y cultura en el sector público y privado, con más de 15 años de experiencia en el diseño y acompañamiento de procesos de evolución organizacional en temas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades comerciales, servicio al cliente, entre otras temáticas, basados en metodologías siempre lúdicas que permiten generar aprendizajes inspirados en el bien común y la cooperación que genera valor de forma sensible en la gente y en la compañía. Como ven, Jorge es un experto en todos los temas relacionados con talento humano, con desarrollo organizacional y demás, y justamente por eso es nuestro invitado a este tema que es tan importante, pues en todos los elementos que desarrollan todas nuestras compañías y demás. Eh, Jorge, creo que para iniciar todo nuestro conversatorio me gustaría que iniciáramos con una pregunta que quizás nos puede abrir como toda la perspectiva de lo que vamos a conversar el día de hoy y está relacionada con esa área que es la encargada de generar todos estos procesos de selecciones en la organización y que genera pues toda esta sinergia y acompañamiento a todos estos procesos de selección. En algunas organizaciones es llamado talento humano, en algunas organizaciones es llamado recursos humanos, bueno, creo que tiene diferentes nominaciones, pero ¿qué es y cuál es el propósito de esa área de talento humano? Bueno, Ana Beatriz, pues compartirte un poco como la visión, un poco de lo que nosotros vemos respecto al tema del propósito, entendiendo que el propósito termina siendo un poco como la razón de ser, sobre todo de un área de talento humano, que particularmente un poco lo que hemos visto como en el desarrollo digo, en la historia de lo que ha sucedido un poco en Colombia y en el mundo, cada vez más las áreas de talento humano tienen un rol completamente diferente a lo que podíamos ver particularmente. Yo siento que alrededor de unos 10, 15 años hacia atrás, ¿sí? Donde veíamos que las áreas de talento humano se veían como unas áreas un poquitico más administrativas, de alguna manera que lideran algunos Operativos. procesos, ¿sí? Como todo el tema de nómina, todos los temas de selección. eh, Uno podía observar muchas veces que el plan de bienestar se limitaba muchas veces a un Excel con una cantidad de actividades allí, de alguna manera como programadas en un cronograma, pero cada vez más, sobre todo desde este contexto, un poco desde lo que se está viviendo en esta época o en esta era que llaman ahora era del talento, pues las áreas de talento humano tienen un rol completamente diferente. Cada vez más las áreas de talento humano son áreas mucho más estratégicas, de alguna manera tienen una visión completamente diferente. Inclusive de la misma dirección empiezan a entender que todo lo que tiene que ver un poco con gestionar personas tiene una relevancia supremamente clave, importante, sobre todo en la contribución a resultados, y hablo puntualmente en el impacto que tiene, como tú lo mencionas, la dirección de talento humano o la vicepresidencia o la jefatura, como esté nombrada al interior de la estructura de una organización, sobre todo con el cumplimiento de toda la plataforma estratégica. Es decir, talento humano de alguna manera es un facilitador de todos los objetivos estratégicos que de alguna manera se definen
a nivel de compañía, ¿sí? Yo particularmente, cada vez, si no hay un eje particularmente que tenga que ver un poco con la gente, pero cuando uno empieza a ver los diferentes focos o los diferentes objetivos estratégicos, pues las personas al final del ejercicio hacen parte de cada uno de esos diferentes focos y particularmente pues la gente es la encargada de que las organizaciones, áreas, gerencias lleguen a sus resultados. Entonces, todo lo que tiene que ver un poco con estrategia termina siendo importante y relevante, ¿sí? En este contexto actual, más que nunca, ¿de acuerdo? Entonces, talento humano empieza a tener un rol supremamente importante. Eso, particularmente, siento que desde lo estratégico, ¿sí? Como un propósito, particularmente, ser un facilitador, ¿de acuerdo? Un apalancador de todo lo que tiene que ver un poco con orientación a resultados, ¿bien? Otro propósito que particularmente estamos identificando tiene que ver un poco también con crear un buen contexto de empleabilidad. Es decir, hoy más que nunca uno puede identificar que los colaboradores, trabajadores, empleados, servidores públicos, contratistas, como los llamen o con los diferentes niveles de contratación que existen en el mercado, se comportan más como clientes, ¿sí? Por ende, crear eso que llamamos nosotros como esa gran experiencia, oferta, valor, empleado, de alguna manera, todo lo que tiene que ver un poco con garantizar que desde el momento en que ingresa una persona a una organización, ¿sí? Vive una experiencia, pues también termina siendo uno como de los principales propósitos al interior de las áreas de talento humano, ¿de acuerdo? Entonces, creo que toma un sentido completamente diferente cuando tú te sientas con un área de talento humano y uno se pregunta puntualmente es por qué nosotros generamos valor al interior de una organización desde lo estratégico y particularmente de la experiencia que nosotros creamos como organización. Yo particularmente siento que cada vez menos están haciendo actividades porque sin propósito, cada vez de alguna manera se están preguntando un poco realmente tras de cada una de las diferentes actividades, no sé, de bienestar, de las actividades que tienen que ver un poco con toda la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, de cuidado o de desarrollo, puntualmente intencionar ciertos elementos que terminen siendo supremamente importantes y que al final del ejercicio lo que logran generar en sus trabajadores es como todo ese compromiso, todo ese amor por la marca puntualmente. Y adicionalmente, algo que me parece muy importante, que no quisiera que de alguna manera se quedara allí, es que uno también de los principales propósitos que tiene talento humano allí tiene que ver un poco es con poder conectar un poco la misión, es decir, lo que prometemos nosotros que somos como compañía de cara hacia afuera, hacia los diferentes públicos de interés con los que normalmente nos relacionamos, ¿sí? Buscar la forma que se viva hacia adentro, es decir, que eso que está definido en la misión, visión, propósito central, propósito superior, objetivo retador, como lo llamen al interior de cada organización, ¿sí? Se vive hacia adentro, ¿sí? Y tiene que ver un poco con la coherencia entre lo que decimos que somos versus lo que vive nuestra gente. Allí, particularmente, creo que hay un gran trabajo que hacer para que exista esa coherencia y de alguna manera la gente al interior de la organización sea de alguna manera como el que refleja un poco lo que nosotros estamos diciendo que somos de cara hacia afuera de una compañía. Eso es un poco como lo que normalmente vemos como propósito de las áreas. Y es clave que particularmente las áreas se lo pregunten y particularmente cada año piensen un poco si realmente el propósito es el mismo, porque se han dado cuenta que el entorno está siendo supremamente dinámico y puntualmente habrá cosas que seguramente ir ajustando de acuerdo un poquitico como al contexto actual. Eso es un poco como lo que tendría que decirte respecto al tema del propósito de talento humano. Claro, y creo que mencionas un tema que es muy importante y que creo en la última década, todo el proceso de talento humano, de recursos humanos, ha tenido otra estructuración frente a lo estratégico en las organizaciones y frente a también cómo efectivamente hacen como una materialización también de toda esa cultura organizacional y de todos estos planes de bienestar en articulación y de manera integrada. Y creo que ese es un elemento pues significativo en toda esta estructuración de lo organizacional.
Mencionaste un tema cuando estabas terminando tu intervención frente a esta pregunta y está relacionado con ese contexto actual. ¿Qué nos dirías frente a esa labor que tiene ahora el talento humano en esta nueva época? Creo que es inevitable no preguntarlo en términos de todo lo que ha implicado también de movilizaciones, de estrategias, de metodologías, de centrarse, de realizar diferentes estrategias que no se habían de pronto imaginado o pensado desde el talento humano y demás. ¿Qué elementos allí podrías pues mencionarnos? Mm, este contexto que hemos venido viviendo aproximadamente desde el 20 de marzo, ya vamos aproximadamente a cumplir casi Un año. un año que estamos como en todo este tema, como arrancó 20 de marzo, que arrancamos, me acuerdo tanto, para un puente, que arrancamos con confinamiento, bueno, hay una cantidad de nombres que se les ha dado un poco de las diferentes normas que han salido, que tiene que ver un poco con pandemia, con COVID, y que yo particularmente siento que ninguna organización la tenía como dentro de su mapa de riesgo. Sí, es decir, quien de alguna manera hizo planeación estratégica 2019 y lo montó como un elemento posible dentro de su mapa de riesgo, pues particularmente sentiría que no. Pero si yo siento que, es decir, a partir un poco de las diferentes experiencias que normalmente hemos tenido, sentimos un poco que el propósito de talento humano en condiciones, entre comillas, normales, si tuviéramos que llamar algo así como normal, antes era bien retador. Imagínate en un contexto actual con todo lo que ha pasado y con todo lo que hemos vivido con este contexto COVID. ¿De acuerdo? Un poco lo que yo tendría que decirte un poco respecto a la labor que ha tenido talento humano, yo creo que ha sido una labor de aprendizaje muy, pero muy importante, muy valiosa y nueva, particularmente pienso que para todos, porque nadie había vivido lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, arrancando un poco de ahí, todo lo que de alguna manera empecemos a identificar, todo lo que de alguna manera empecemos a hacer, pues va a ser de alguna manera completamente nuevo para todos. Yo particularmente siento que de cara un poco al contexto actual, contexto confinamiento, contexto COVID, y si hablamos un poco de todo lo que tiene que ver un poco con las nuevas metodologías, pues ni siquiera son nuevas porque realmente ya Han existían estado ahí, bastante ¿no? tiempo, siempre han estado ahí, lo que hizo fue este contexto, el contexto COVID que no pidió permiso y llegó y se instaló y de alguna manera se empezaron a escuchar palabras como el Meet, el Zoom, el Teams, ¿sí? Empieza a hablar uno de herramientas colaborativas, las VPNs, ¿sí? Y esto particularmente siento, y como lo decía hace un segundo, no pide permiso, sino que se dispara automáticamente y nos pone de alguna manera como a adaptarnos frente a este tema. ¿Sí? Obviamente que ese proceso de adaptación también depende mucho de la cultura de organización, como tú lo decías, Ana Beatriz. Es decir, hay algunas organizaciones mucho más adaptadas que otras y está bien, pero todo lo que tiene que ver un poco con como de alguna manera adaptarse a lo digital, lo disparó. ¿Sí? Entonces, lo que no se pudo hacer durante mucho tiempo, que era entrar en esta era digital, pues esto sí lo disparó de manera Sí, autómata. Esto es sí verdad. fue supremamente como importante allí. Ahora, el rol de talento humano, yo particularmente creo que al final del ejercicio, talento humano tiene como tres grandes funciones allí. Crea, sostiene y opera contextos al interior de una organización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos un poco de este contexto puntualmente y vemos un poco que lo que ha sucedido y el impacto que ha tenido, voy a hablar puntualmente de lo organizacional, ¿sí? Teniendo en cuenta que también ha habido un impacto desde lo personal, independientemente que, y eso es una opinión muy personal, creo que no se pueden separar porque al final del ejercicio, pues el Tú tema, eres el ser humano que está en la organización. ¿sí? Es Ujú. decir, no, no es que yo entre a la compañía y se me olvide de alguna manera lo personal o me conecte a una videollamada y se me olvide que tengo a mi hijo, que tengo a mi esposa, que están en homeschool, bueno, hay una cantidad de nuevas situaciones de lo que estamos viviendo. Yo particularmente siento que el rol de talento humano puntualmente en este contexto tiene que ver un poco más con ser un poco más consciente, ¿sí? Ser consciente un poco de quiénes son como equipo, ¿sí? Ser consciente un poco de lo que han de alguna manera creado al interior de la organización, ser consciente un poco de lo que está viviendo la gente, ¿sí? Desde las diferentes experiencias y de las diferentes situaciones que de alguna manera han afrontado desde lo laboral y lo personal. Ser consciente también de alguna manera que han sido supremamente golpeados, lo que son todo lo que tiene que ver un poco con líderes,
y seguramente el liderazgo, que lo vamos a estar de pronto hablando en el desarrollo del conversatorio, pues porque al líder de alguna manera le tocó enfrentarse a algo que pues nunca se había enfrentado, ¿de acuerdo? Una cosa es liderar desde la presencialidad, otra cosa bien diferente es liderar desde la virtualidad, ¿sí? Armar equipos de trabajo desde lo virtual, de alguna manera empezar a desarrollar competencias que tienen que ver un poco con liderazgo desde la incertidumbre, es decir, las decisiones que tal vez estemos tomando hoy no sabemos si van a estar de alguna manera vigentes en el corto, mediano o largo plazo, pues porque ustedes se han dado cuenta que se toman una cantidad de medidas de un día para otro, entonces uno no sabe si realmente va a ser. Y esa capacidad de alguna manera de liderar en un contexto tenso, ¿sí? Con temas de salud, con los indicadores de COVID, bueno, todo esto es lo que de alguna manera se ha generado con todo este tema. Entonces, yo particularmente siento que los líderes son unos de los clientes internos que hay que echarle la mano muy fuerte, sobre todo para de alguna manera poderlos fortalecer, ¿sí? Entendiendo que pues siguen habiendo o seguimos teniendo una cantidad de actividades y de procesos que tienen que seguir fluyendo, ¿sí? Pero Ujú. adicionalmente sí se requiere un área de talento humano un poquito más consciente de lo que está sucediendo y también requerimos un área de talento humano que de alguna manera esté mucho más enmarcada en el hacerse cargo puntualmente, ¿sí? No quiere decir eso que antes no lo hagan, pero ahora más que nunca sí puntualmente desde las diferentes experiencias que nosotros hemos tenido y los acompañamientos desde lo público y lo privado, pues termina siendo muy valioso para la gente, ¿sí? De alguna manera, esas áreas de talento humano que están pendientes de sus equipos, esas áreas de talento humano que están pendientes de sus líderes, que de alguna manera solamente el hecho de preguntarle a la gente cómo está genera una conversación que va más allá personalmente que siento de lo laboral, sino tiene que ver un poco más con, como tú lo decías, con la persona, con el ser humano que está afrontando una cantidad de situaciones, ¿sí? Personales y seguramente laborales en aras de poder de alguna manera como cumplir allí, ¿sí? Entonces, ese es un poco como lo que yo vería particularmente como una recomendación, sobre todo para las áreas de talento humano, y es poder empezar a recoger equipos, ¿sí? Poder de alguna manera tener, mira, yo no sé si ha sido la experiencia personal, y ahí sí te pediría que me lo compartieras, pero algo que ha tenido este contexto actual con temas de trabajo en casa, teletrabajo, trabajo extraordinario, como lo llamen, porque ya ha tenido como varios nombres, entendiendo que hay unos que están regulados, otros que no, Ujú. eh, es que se han incrementado las cargas laborales. ¿Sí? Algo que normalmente uno escucha de la gente tiene que ver un poco con las altas cargas laborales, el poco balance de vida personal, vida laboral, donde todo colapsa. Es decir, están tus hijos, si tienes hijos, están en homeschooling, colegio en casa, que es un proceso de adaptación bastante fuerte, no estábamos adecuados allí. Todo lo que tiene que ver con las acciones puntuales también de tu hogar. Es decir, antes tú salías a un restaurante o llevabas tus alimentos y comías allá. Ahora tú tienes que mirar la posibilidad de poder empezar a preparar. Entonces, todo lo que tiene que ver un poco con productividad y herramientas un poco para organizarse termina siendo clave y termina siendo como de las principales herramientas que seguramente habrá que darlos. Ahora, cuando uno se pone a revisar un poco los indicadores de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, con el impacto que esto va a tener a nivel de salud mental y emocional, allí hay más de uno de alguna manera como golpeado, es decir, varias personas hemos estado golpeados un poco por el encierro o por las diferentes situaciones que el COVID eh, Ha de alguna manera generado. ha generado. Y cada vez yo siento que cada vez es más cerca. Antes lo veíamos muy lejano, ahora ya uno empieza a entender conversaciones. Es decir, es muy normal hoy en día decir, Jorge, estoy en la casa porque tengo COVID, o estoy en cuarentena, o nos dio COVID a todos. Es Y súper. fíjate que ahí como con ese contexto que nos das de lo empresarial y demás y de los retos que tenemos desde talento humano, desde todas las organizaciones, sea grande, sea pequeña, pues uno es como el contacto con nuestro equipo de talento humano, dos como en esa identificación de las necesidades de todos los colaboradores o del talento humano que está vinculado y creo que un tercer elemento para relacionarlo con nuestro tema es justamente identificar
proceso de selección que necesitamos hacer con nuestros nuevos equipos de trabajo y como con esas nuevas habilidades también que se requiere para la actualidad, ¿no? Ok. Hay seguramente necesidades y perfiles que se empiezan a identificar y competencias que uno antes no las pedía, pero que ahora se convierten en un elemento vigente para todo ese ejercicio. Entonces, en ese sentido y en ese horizonte, ¿por qué es importante tener un buen proceso de selección y qué elementos pues puedes irnos dando en ese proceso de selección frente a esos elementos que vamos relacionando con esa actualidad y demás? Mira, la importancia que tiene el proceso de selección es supremamente fuerte, robusto, es muy importante. De alguna manera, digamos que por allí empieza todo al interior de una organización. Y si uno piensa o si de alguna manera uno tiene la oportunidad de identificar aquellas organizaciones que las podríamos llamar exitosas, ¿sí? Que normalmente existen como en el posicionamiento, en el top of mind que manejamos cada uno de nosotros, pues al final del ejercicio la organización es exitosa por sí sola. O sea, tiene que ver un poco quién hace parte de esa organización. ¿De acuerdo? Entonces, uno entiende a partir un poco de ese éxito y un poco de la sostenibilidad organizacional de la empresa, que de alguna manera tener un buen proceso de selección termina siendo supremamente importante y relevante, pues porque al final del ejercicio los que garantizan o los que hacen que las cosas sucedan al interior de la compañía es la gente. Entonces, un proceso de selección, yo particularmente siento que no es un proceso que se pueda tomar a la ligera, ¿sí? Entendiendo muchas veces cuando hacemos acompañamiento a las áreas de selección y de contratación, que muchas veces es como tedioso, es decir, es como muy cíclico, ¿sí? Reclute, entrevistas, pruebas, todo este tema, contrate y vuelve y arranque, ¿sí? Yo particularmente siento que es un proceso que tiene que estar completamente articulado y nuevamente el líder juega un papel supremamente importante y relevante acá, es decir, un área de talento humano lidera todo el proceso normalmente de selección y de contratación, pero el líder de alguna manera, como cabeza de un equipo de trabajo, tiene una responsabilidad bastante importante en este proceso. Yo particularmente siento que el área de selección pues termina siendo un área como más consultora, ¿sí? Es decir, dentro de los diferentes candidatos poder empezar a identificar quiénes podrían ser los posibles candidatos para, y una vez se corra como todo este tema eh, metodológico de selección, pruebas, entrevistas, que permiten muchas veces identificar aspectos que no son como visibles rápidamente, pues el líder de alguna manera se tiene que vincular a este proceso, ¿sí? Algunas veces no lo ven tan importante, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, es decir, el líder tiene una cantidad de actividades y de responsabilidades y cuando no se vincula a un proceso de selección posteriormente, yo siento que va a tener como algún tipo de inconveniente en su equipo de trabajo. Pues al final del ejercicio usted está eligiendo a las personas que de alguna manera le van a ayudar a que los resultados al interior de su área se den. Entonces, es un proceso que de alguna manera es supremamente importante, muy, pero muy relevante, donde el equipo, particularmente de selección, tiene que tener una capacidad, uno, de análisis, de síntesis, y esa intuición y el líder de alguna manera esa capacidad también de poder identificar y al final del ejercicio, en el mundo ideal, de seleccionar, ¿sí? Es decir, más que talento humano, el líder y talento humano de alguna manera coloca el pool de personas que de alguna manera bajo su experiencia, bajo su conocimiento, creen que pueden dar de alguna manera la talla para ser parte un poco del equipo. Entonces, toda la importancia, pues porque pensaría yo que está como en juego todo lo que tiene que ver un poco con la orientación de resultados de una organización y el cumplimiento de metas. Y mira que mencionas algo muy importante y es que esta no es una tarea únicamente de talento humano y de los equipos de selección que estén vinculados a esta instancia, sino también de las áreas que hacen de alguna manera o tienen esta necesidad de consecución de este perfil o de estos colaboradores y el talento humano, porque mencionaste un tema que me parece importante y creo que puede ser uno de nuestros primeros tips de este conversatorio y es trabajar articuladamente en lo que selección puede identificar desde su experiencia, pero también desde lo que el líder o el área que necesita este talento humano puede empezar a interactuar con esos candidatos que están en todo este ejercicio. Y creo que se relaciona con la pregunta que quiero mencionarte como siguiente y es, ¿qué debería tener en cuenta cuando se construye un perfil?
¿Qué elementos tú nos mencionas como que estos son claves para construir este perfil? Pero antes quiero hacer una invitación a todas las personas que están conectadas con nosotros a que generen sus preguntas e inquietudes en el chat, para nosotros poder también desde esas preguntas e inquietudes hacer, pues alimentar esta conversación. Bien. Cuando hablamos un poco de perfil, es decir, allí existen como varios elementos que terminan siendo importantes y relevantes. Yo particularmente siento que tiene que ver mucho con la organización y también un poco también del nivel de especialidad, un poco del rol, ¿sí? Allí puntualmente siento yo. Uno, como lo hablábamos hace un segundito, Ana Beatriz, como yo lo decía, esto es un tema compartido, ¿de acuerdo? Es decir, es supremamente importante que existe una articulación, una conexión, un trabajo en equipo entre las áreas de gestión humana, de talento humano, versus el líder de una organización. ¿De acuerdo? Pues porque al final del ejercicio, allí particularmente, normalmente el perfil queda definido un poco a partir de lo que espera el líder y de alguna manera también un poco de la estructura y un poco de los objetivos estratégicos que se tienen definidos. Debería de alguna manera estar completamente alineado ese perfil a ese tema. Dos, yo particularmente siento que hay unas organizaciones que son supremamente juiciosas en el diseño y de alguna manera en plasmar todo este perfil, pero así como es importante definirlo, es importante, es decir, definirlo en conjunto, también es importante empezar a revisar si está actualizado, ¿sí? Porque los roles son completamente dinámicos. Entonces, tal vez lo que definamos hoy, como tú lo decías, es decir, las competencias tal vez que estábamos pensando el año pasado o a principio de año, 2019, tal vez no son las mismas que estamos pensando un poco para estas personas hoy en día, ¿sí? Empezamos a identificar una serie de comportamientos, de competencias, de habilidades, ¿sí? Que de alguna manera termina siendo como importante. Entonces hay que, particularmente siento que hay que estarlo revisando y actualizando constantemente, es decir, yo inclusive hablaría de un perfil beta, ¿sí? Como que nunca está terminado, ¿sí? Sino que siempre de alguna manera lo estamos revisando y lo estamos validando, sobre todo de acuerdo un poco como a la misionalidad, uno, del cargo, dos, a las expectativas que tiene, a los objetivos que tenga estratégicos al interior de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, dos elementos, trabajo articulado y dos, de alguna manera, validación y estar revisándolo constantemente. Un tercero que tiene que ver un poco con la estructura, ¿sí? Es decir, hay de alguna manera personas, y me ha pasado en algunas organizaciones que creen que contratar personas es simplemente pedirle a talento humano y pues no necesariamente. Entonces, está Sí. toda la estructura de la cantidad de personas, como el headcount que se conoce normalmente, y de alguna manera el impacto que eso tiene a nivel de costos, a nivel de presupuesto. Entonces, eso de alguna manera también es importante y tú más que nadie sabe que muchas veces incluir una persona nueva no es tan sencillo, entonces el tema de estructura termina siendo importante, entendiendo un poco el contexto que esté viviendo la organización. Hoy en día, particularmente, siento que cada vez se están volviendo un poquitico más cerrados esos procesos de poder entrar a, pues porque particularmente siento que las organizaciones están buscando muchas cómo sobrevivir. ¿Sí? Entonces, eso termina siendo como importante. Cuarto, hablaríamos un poco de analizar un poco como el puesto del trabajo, sentarse con el líder y entender un poco, pues, particularmente cuál es decir, qué espera de ese rol, ¿sí? Como cuál es el propósito particularmente. Hay tres palabras que aplican perfecto para el tema de definición. Tiene que ver un poco con el qué hace, el cómo lo hace y sobre todo el para qué lo hace. A mí particularmente el para qué termina siendo clave, pues porque al final del ejercicio tiene que ver con que la gente entienda desde su trabajo, desde su cotidianidad, cómo impacta de alguna manera los resultados corporativos, que todos los roles o todos los cargos de alguna manera tienen un impacto independientemente que muchas veces uno dice, no estoy dentro de las áreas misionales, que es como lo que normalmente se llaman, pero al final del ejercicio todos de alguna manera tenemos como una labor en impactar los resultados desde allí, ¿de acuerdo? Entonces, definir un poco, analizar un poco el cargo, definir un poco el propósito, todo el tema de funciones y responsabilidades es clave. Hay algunas organizaciones que montan inclusive las actividades. Yo particularmente no lo recomendaría, ¿sí? Pues porque muchas veces la gente se queda sin las actividades. Yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando hay algo que se salga un poco muchas veces de las actividades, No me corresponde. la gente dice, no me toca, eso no me toca hacerlo, ¿sí? Mm, Entonces, eso empieza de alguna manera a enviar mensajes que no son. Entonces, yo soy más amigo muchas veces de definir funciones,
¿sí? O definir de alguna manera responsabilidades, y eso conlleva de alguna manera una cantidad de actividades que seguramente es importante tenerlas en cuenta allí. Entonces, en eso particularmente siento yo que hay que ser supremamente claro. Todo lo que tiene que ver con indicadores, Ana Beatriz, yo soy partidario, es decir, yo particularmente siento que la gente tiene que tener claridad un poco qué se espera de ellos. Ahí sí, como dicen, lo que no se mide, como que no se mejora. Entonces, yo soy partidario de que la gente tenga claridad, particularmente cómo se van a medir, ¿sí? Y si no lo tiene y tú lo implementas, eso normalmente eso es como cuando tú implementas una evaluación de desempeño, a la gente le cuesta al inicio un poco y posteriormente lo va adaptando, pero más de tener una cultura de orientación al resultado allí, ¿sí? También es clave de alguna manera poder identificar con qué procesos se interactúa, ¿sí? Pues porque seguramente no va a ser un trabajo solamente puntualmente de un área, sino que se va a interconectar con la diferentes relación con procesos, con otras. diferentes áreas. Entonces, eso termina siendo como supremamente importante entender un poco como cuáles son esos procesos. Y ya viene un poco como lo que yo siento como lo tradicional, todo el tema de formación académica, ¿sí? Un poco todo lo que tiene que ver un poco con los conocimientos claves del cargo. Entonces, por eso hay que estarlo revisando constantemente, porque hay muchas cosas que cambian, ¿sí? Se actualizan, salen nuevas políticas, nuevas reglas, nuevos decretos y una cantidad de cosas que hay que estarlo revisando allí constantemente. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta allí. Todo lo que tiene que ver un poco con la experiencia en el cargo, ¿sí? Para mí termina siendo supremamente importante y relevante. Y algo que me parece bonito, que hay algunas organizaciones que de alguna manera lo implementan, y me parece seguramente como, pues me parece de alguna manera como muy inclusive allí, es el tema de la homologación. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas en el mercado laboral que tal vez no tienen la formación académica requerida, ¿sí? Mm, Pero tienen la experiencia, ok. ¿sí? Entonces, hay algunas organizaciones que de alguna manera generan como sus tablas de equivalencia, y es que, ok, está bien, digamos que no tiene la especialización que le da cierto nivel de conocimientos importante allí, pero ha desarrollado roles, ha tenido experiencia, y hay muchas organizaciones que de alguna manera buscan la homologación y son un poquito más flexibles, sobre todo en ese tema, puntualmente en temas académicos, ¿de acuerdo? Las competencias del cargo, ¿sí? Que van inmediatamente atadas a todo el modelo de competencias organizacional, ¿sí? Entendiendo un poco las que normalmente ahora se vienen manejando, y muchas veces todo lo que tiene que ver un poco con cualidades personales, ¿sí? Entendiendo que pues cada vez venimos más conectados, y pues entendemos que este proceso es un proceso como de articulación como entre las diferentes áreas. Entonces también de alguna manera poder identificar esa capacidad de conectarse, esa capacidad de comunicarse, esa capacidad muchas veces de influenciar, ¿sí? Dependiendo un poco también su rol, de movilizar gente, ¿sí? Eso termina siendo supremamente clave e importante, que tiene que ver un poco con, entre comillas, como con la personalidad de la persona. Tal vez no es la misma persona para un proceso, no sé, de servicio, que para un área de pronto un poquito técnica, un área de sistemas, un área financiera. Sí, los perfiles de alguna manera allí son completamente diferentes, sin decir que no lo puedan hacer, pero sí hay algunas cualidades personales que particularmente siento yo que le ayudan, ¿sí? Que como que generan valor dentro de ese proceso de selección. Eso es un poco como lo que yo vería como que habría que tener en cuenta allí. Nuevamente, líder clave, ¿sí? Ujú. Súper clave dentro de ese proceso de poder de alguna manera armar todo ese tema para que el área de talento humano de alguna manera cuando salga a sus fuentes de reclutamiento pueda entrar a identificar un poco el talento, ¿sí? Que pueda ser parte de ese área puntualmente. Y con todas las claridades, además que mencionas, creo que eso facilita también la tarea del equipo de talento humano, porque cuando desde el área no se precisa qué es lo que quiero encontrar, pues eso pues es un obstáculo para poder determinar qué perfil y justamente qué es lo que estoy necesitando y buscando ahí frente a todo este elemento. Creo que has mencionado unos temas importantes para los equipos de talento humano, pero también para las áreas que solicitamos también pues ese requerimiento de la búsqueda de un perfil en particular, porque creo que nos das pistas de qué elementos debemos tener. Y algo que me gusta mucho y es que estos perfiles son dinámicos y pensaba yo, claro, es que las estrategias de las organizaciones van evolucionando, se van ajustando, se van transformando y le van generando a todos los roles, independientemente si son operativos, tácticos, estratégicos, nuevos retos y justamente los perfiles deberían también
actualizarse también en esa misma lógica de lo que estás mencionando. Una pregunta adicional allí frente a todos estos elementos y es cómo definir que el candidato es el que requiere el equipo, que tiene que ver pues también con lo del perfil, pero también como con los elementos allí que se podrían identificar de qué tips tener allí para identificar como estos elementos. Uno, lo que acabamos de mencionar, que tiene que ver un poco, pues suena, va a sonar de pronto odioso, pero sería lo básico, es decir, tener un buen perfil armado, ¿sí? Nuevamente, donde el líder juega un papel clave allí. Primero, pues obviamente como área de talento humano, todo lo que tiene que ver un poco con el proceso de selección, es decir, como todo este proceso de selección, de pruebas que empiezan a generar y dar indicios supremamente importantes y de alguna manera a filtrar, ¿sí? Porque para un zorro rol, tú te das cuenta que eso se pueden presentar un montón de personas y el área empieza a filtrar un poco a partir de ese perfil que hemos diseñado o implementado o que tenemos de alguna manera al interior de la organización. ¿Sí? Y posteriormente empezar ya a correr todo lo que tiene que ver un poco con, a partir un poco de lo técnico, es decir, de lo que me puede registrar un poco la hoja de vida, ¿sí? Y la experiencia y la validación de pronto que yo pueda hacer con los anteriores trabajos allí. Todo lo que tiene que ver un poco con esa intuición, ¿sí? Y con esa capacidad un poco de las áreas de talento humano también desde su capacidad de análisis y de síntesis muchas veces de los diferentes procesos que lideran y hacen parte de, ¿sí? Eh, Poder de alguna manera empezar a identificar cuáles son como los posibles candidatos. Allí el líder nuevamente juega un papel supremamente clave, importante. No necesariamente quien es técnicamente, de alguna manera, cuando tú ves una hoja de vida eh, y de alguna manera concluyes que es una persona supremamente buena a nivel que se ajusta su hoja de vida respecto al perfil, pero cuando tú tienes la oportunidad de pronto de participar en una entrevista, ¿sí? Cuando tú tienes la oportunidad de exponer a los candidatos a un assessment, ¿sí? De verlos en un contexto de pronto Gracias. diferente, Ujú. eso te empieza a dar unas herramientas completamente distintas. Entonces te permite de alguna manera verlo en condiciones distintas. Ojalá que sean esos assessment que te sacan un poquitico como de tu zona de confort y te ponen a hacer algo completamente diferente, de pronto simulando algún tipo de situación o algo experiencial o una situación de pronto de la cotidianidad de la organización y mirar un poco de cara a eso cómo pueden responder. Yo particularmente siento que eso da muchísimos indicios. Particularmente creo que el líder de alguna manera debería tener unas herramientas supremamente importantes en los temas de entrevista, es decir, debería ser un muy buen conversador, un muy buen entrevistador, porque a veces, es decir, por ejemplo, he visto líderes que repiten lo que está en la hoja de vida, ¿sí? Ah, ok, veo que tienes 5 años de experiencia. No, tiene que ser tan sagaz de alguna manera de poder buscar la forma de poder sacar información adicional a lo que él requiere, ¿sí? Que le permita a él estar como tranquilo y seguro si esa persona que tiene al frente puede ser un posible candidato de su equipo de trabajo. ¿Sí? Pues que al final del ejercicio quien debería definirlo debería ser él, ¿sí? Entonces, involucrarse termina siendo supremamente importante dentro de ese proceso, es decir, y una recomendación, involucrar al líder dentro del proceso, que creo que lo hemos hablado ya varias veces, termina siendo clave para, ¿sí? Adicionalmente, también muchas veces preguntarse si desde lo cultural, como tú lo planteaste, es una persona que se puede adaptar, ¿sí? Porque no todas las personas somos para todas las organizaciones. Entonces vemos, y yo no sé si les ha pasado, pero conozco miles de historias de personas que cambian de trabajo por una motivación económica, sin decir que el dinero no es importante, ¿sí? Pero cuando se dan cuenta culturalmente a nivel de clima es otra organización completamente diferente y uno empieza a entender que hay unos elementos diferentes a los temas de compensación o de dinero o económicos que le generan a uno como valor dentro de su experiencia de empleabilidad. Desafortunadamente, uno como que se da cuenta es cuando no los tiene. Pero pues he visto casos de gente que regresa. Entonces ahí es importante dejar como las puertas abiertas. Un poco como lo que te podría decir de cómo seleccionarlo. Ujú, muy bien. Jorge, tenemos algunas preguntas. Quiero compartírtelas. Nos dice Cristian Guamán, ¿cómo potenciar las relaciones de la alta dirección organizacional con la gerencia de talento humano cuando hay organizaciones tan conservadoras y resistentes al cambio? Es bien retador. Es decir,
No es imposible, es muy retador, de alguna manera. Cuando muchas veces uno se encuentra con líderes o con directivos que los temas de talento humano no empiezan de alguna manera a verlos como importantes y relevantes allí. Yo particularmente siento, y mi recomendación tiene que ver un poco es con poder articular dos temas allí. Uno, que tiene que ver un poco con productividad. Es decir, conectar al área de talento humano con la dirección enmarcada en una conversación de vamos a garantizar que todas esas metas que estamos definiendo desde talento humano las vamos a ayudar a construir. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Eh, Hay muchos líderes que particularmente en muchas organizaciones son muy reacios a sacar la gente a temas de entrenamiento o a temas de capacitación o de fortalecimiento. Pues obviamente lo que uno escucha es, pues van a perder el tiempo. Y hay muchas conversaciones de esas al interior del tema. Pero cuando un proceso de capacitación está tan bien armado, o un proceso de desarrollo está tan bien armado, que particularmente podemos de alguna manera capitalizar ese aprendizaje, particularmente en incentivar o aumentar todo lo que tiene que ver un poco con productividad de la gente, entienden que no es un tema de alguna manera que van a perder tiempo, sino que al contrario estamos fortaleciendo a la gente de cara a poder lograr y construir las metas organizacionales. Entonces, yo particularmente, personalmente, creo que termina siendo como una de las principales iniciativas de poder articular sobre todo y apalancar todo lo que tiene que ver una cultura de orientación a resultados. Todo lo que tenga que ver con resultados, particularmente normalmente a los equipos directivos, a las presidencias y las gerencias, les encanta, pues porque finalmente lo que requerimos es poder de alguna manera lograr el cumplimiento de cara allí. Entonces, eso se termina siendo supremamente clave, importante. Lo otro es que, mire, la dirección de una organización y talento humano tienen que trabajar completamente de la mano. ¿Sí? Uno normalmente lo que ve, sobre todo, es que cuando se definen estrategias o plataformas estratégicas, ¿sí? No se pueden quedar de alguna manera solamente como en su equipo directivo, sino que hay que lograr que bajen, ¿sí? Que bajen en cascada, donde los líderes terminen siendo claves para que la gente de alguna manera las apropie, se apodere y entienda un poco como la importancia que tiene su rol para poder garantizar ese tema. Entonces, sí hay que buscar la forma de poderse conectar, hay que buscar la forma de poderse relacionar de una manera completamente diferente, porque termina siendo, como yo les decía, un facilitador talento humano para que esta nueva cultura se empiece a trabajar allí puntualmente. Adicionalmente, y me voy a salir un poquitico del tema, todo lo que tiene que ver un poco con cultura, con valores, se viven particularmente a partir un poco de las conversaciones, del estilo de relacionamiento, del estilo de liderazgo que existe de la dirección a sus colaboradores. Coherencia. Una cosa es decirlo, otra No cosa es hacerlo. que suceda. Son cosas muy distintas allí. ¿De acuerdo? Es un poco como, espero que para Cristian, si no estoy mal, le ayude, pero es una tarea de alguna manera bien retadora, es decir, empoderarse y meterse cabeza allá y decirle, bueno, somos estratégicos y vamos a hacer que esto fluya de una manera diferente. Claro, y con un valor allí, y es que los dos deberían estar sintonizados frente a toda la estrategia organizacional. Es decir, talento humano no podría ir por un camino y la alta dirección por otro, sino que justamente deberían articular y anclar toda la propuesta y en diferentes niveles empezar a generar esa movilización también de todos los colaboradores al interior de la organización. Tenemos dos Vale. preguntas más y quiero aprovechar porque están bastante interesantes estas preguntas también. Una que nos hace Jefferson Leal y nos dice, ¿cuál es la mejor metodología para poder generar unos salarios emocionales acordes con el personal? Uy, hay, existen varios elementos y miren, algo que ha tenido este tema de pandemia puntualmente es que se han tenido que rediseñar todo lo que tiene que ver un poco con el salario emocional o la estrategia de bienestar. Bueno, la estrategia de bienestar conlleva una cantidad de elementos allí particularmente. Yo lo que particularmente recomendaría es que cada vez más las estrategias, todo lo que tiene que ver con salario emocional, cada vez más funciona de una manera completamente individualizado, ¿sí? Es decir, cada vez lo veo yo menos masivo. No sé si me entienden, si me entienden allí. Es decir, cada vez debes tener un conocimiento tan profundo de tu gente, ¿sí? Sobre todo de lo demográfico, ¿sí? Es decir, una cosa es que en tu organización sean en su mayoría hombres o en su mayoría mujeres, eso define rasgos culturales al interior de una organización, ¿sí? Si tienen hijos o no tienen hijos,
si son casados o no son casados, pues porque allá hay conceptos que de alguna manera empiezan a trabajarse allí. El concepto de familia no es lo mismo el concepto de familia para una persona que es casada sin hijos que con hijos o que particularmente una persona soltera. Entonces, todo eso termina Las siendo edades. supremamente importante dentro de este tema. Ahora, viene otro tema y es un elemento que no hemos tocado y es el tema generacional, ¿sí? Las expectativas a nivel de salario emocional, dependiendo de las generaciones, y cuando hablo de generaciones hablo de edades, ¿sí? Generación Z, generación X, generación, los millennials o los Y, y la generación de baby boomers, cada uno tiene como unas expectativas completamente diferentes. Entonces, área de talento humano, tienes que de alguna manera, tienes una responsabilidad bastante importante y es que conocer particularmente qué espera cada una de estas poblaciones de la organización. Inclusive, buscar de alguna manera como los elementos que trascienden lo generacional. Por ejemplo, hay organizaciones que inclusive dentro de su plan de bienestar la mascota ya se parte, ¿sí? Entendiendo que hoy en día la mascota juega un papel diferente en un hogar. Entonces, Las familias. existen actividades puntuales para gestionar y la mascota de alguna manera es transversal a lo generacional, ¿sí? Entonces, termina siendo un poquitico como la individualización un poco de cada una de las ofertas, ¿sí? Y esto implica de alguna manera un trabajo bastante importante, pero particularmente es como para decirle un poco a la gente, mire, esto lo tienes a tu disposición, entre y escoja, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Ahí hay sistemas de puntos, bueno, ahí hay mil metodologías que ayudan, unas con tecnología, otras también, o con tiqueteras, hay mil formas de poderlo hacer, ¿sí? Pero sí requieres un trabajo previo y un conocimiento bastante importante de la gente, y también echarle un poco a, es decir, revisar un poco también los temas presupuestales, pues, porque todo lo que tiene que ver un poco con salario emocional, hay algunos elementos que implican presupuesto. Hay otros elementos que lo puedes gestionar de una manera completamente diferente, como todo lo que tiene que ver un poco con cultura del reconocimiento, cuando reconoces gestión, cuando reconoces comportamientos. Entonces, se puede entrar a diseñar una estrategia de salario emocional dependiendo un poco también el contexto actual que tenga la organización, ¿sí? Entonces, sería un poco lo que yo podría como recomendarles, pero se puede. Y mi recomendación es un poquito más individualizada, manteniendo ciertos momentos que son momentos culturales. Eso es clave que los identifiquen. Hay unas actividades que particularmente tú no las vas a poder mover porque son de impacto para una organización. Por ejemplo, no sé, la fiesta de fin de año. Es algo que en muchas organizaciones la gente lo espera y no anhela. Entonces es algo que sí o sí, con todas las modificaciones presupuestales que muchas veces tenga el plan de bienestar, sobre todo cuando hay que hacer recortes, pero se mantiene, por lo que implique, por lo que genera. ¿Sí? Entonces, eso también es importante de alguna manera poder identificar esos momentos culturales al interior de una organización. Y yo mencionaría algo adicional ahí también es poder también posicionar como este tipo de acciones en la organización, ¿no? A veces los colaboradores no valoran este tipo de estrategias y a veces dejan de implementar todas estas estrategias cuando la organización hace todo un despliegue para organizar de inversión y demás. Entonces creo que también hay una estrategia allí de acompañamiento con los equipos para que efectivamente sientan que ese es un valor agregado que tiene la organización para sus colaboradores y para su equipo de talento humano. Entonces creo que ese es un elemento bastante significativo y también creo que a la hora de selección juega un papel súper importante, todos esos elementos adicionales que tú como colaborador tienes en todos los procesos que tendrías cuando estés vinculado a la organización. Entonces creo que ese es un elemento allí bastante significativo. Yo quisiera agregar algo ahí, Ana Beatriz, y es que en muchas organizaciones los indicadores de bienestar hacen parte de los indicadores de liderazgo, es decir, nivel de satisfacción y sobre todo participación, porque normalmente cuando se hace todo este despliegue a nivel de actividades de bienestar implica presupuesto, ¿sí? Entonces tú montas, no sé, para 200, 300 personas y el líder no deja ir, por la razón que sea. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, tienen que estar muy articulados, ¿sí? No se puede volver un tire y afloje entre el área de talento humano y los líderes, sino que de alguna manera el líder tiene que ser un facilitador de, particularmente siento yo que es el principal canal de comunicación que tiene una organización, ¿sí? El líder debería enterarse y pues los otros son como los tradicionales, correo, internet, intranet y todo este tema, pero el líder de alguna manera debería tener esos indicadores que tiene que ver un poco es mínimo una cobertura X, la que defina, no sé, el 90% de su equipo tiene que participar en las actividades de bienestar. Y eso es mágico. ¿Por qué razón? Porque los moviliza para que eso suceda al interior de la compañía. Entonces, ayuda un montón mientras que se va creando la cultura La y hace parte un poco como del estilo de liderazgo de esos líderes al interior de la compañía. Ujú.
hasta que se convierta en la estrategia más potente que movilicen los propios colaboradores de estar allí presentes en cada una de esas actividades. Sí, tienes razón. Y creo que allí volvemos a un elemento súper importante de la articulación que puedan tener todos los procesos o áreas con el equipo de talento humano en todos estos elementos. Y Fabiana Riaño nos hace otra pregunta que es, ¿cuáles son las tendencias actuales en cuestión de reclutamiento, fuentes y plataformas? Bueno, uy, ahí hay muchas, muchas tendencias. Obviamente el tema de redes termina siendo supremamente fuerte. Algo que me parece supremamente importante tiene que ver un poco con la visibilidad. Si tú como organización no eres visible, no existes, ¿sí? Es decir, la gente no sabe que de alguna manera lo estás buscando, ¿sí? Entonces, por ende es importante que como organización, y hoy en día con todo este tema de lo digital, con las diferentes redes, con los diferentes portales de empleo, inclusive de la misma página web, de alguna manera poder movilizar un poco este tema, termina siendo supremamente importante y es como la visibilidad que tú le puedas dar y que la gente de alguna manera identifique que tu organización es un gran lugar para trabajar, ¿sí? Entonces, allá hay muchos elementos. Por ejemplo, aquellas organizaciones que de alguna manera hacen parte del top de Place to Work, ¿sí? Es decir, tú como colaborador vas a querer siempre buscar una empresa que esté catalogada como Great Place to Work, por lo menos que haga parte como de los 100 mejores lugares para trabajar en tu país. Eso da indicios, pues porque al final del ejercicio, quien valora a esa organización termina siendo la gente. Entonces, de En alguna esa manera, pantalla. Ujú. todo lo que tiene que ver un poco con el posicionamiento de la marca termina siendo importante y relevante allí. Existen ahora que inclusive compensar también hace parte un poco de ese tipo de escenarios o ese tipo como de estrategias que terminan siendo importantes. Ahora el tema de certificarse como una empresa familiarmente responsable. ¿Sí? Todo eso le va dando un posicionamiento completamente diferente. ¿De acuerdo? Más allá de identificar fuentes de reclutamiento, mira, en este contexto se habla mucho de retener las personas. Hay dos conceptos que particularmente a mí no estoy tan de acuerdo y está bien, es un tema muy personal, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero yo particularmente no me gusta hablar de retener a la gente, ¿sí? Para mí hay un concepto mucho más fuerte y es cómo nos volvemos más atractivos para que la gente no se quiera ir. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Porque esto Sí. tiene que ver un poco, es cómo hacemos para que usted no se vaya. No, ¿cómo hacemos para seguir enamorando a la gente? ¿Sí? Hay un concepto que me encanta de un libro que se llama Love Marks y es cómo nos volvemos más sexy como compañía. ¿Sí? Es decir, todo lo que hacemos, el propósito tiene que de alguna manera estar enmarcado para que la gente se enamore de la marca. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver un poco con darle un posicionamiento completamente diferente y mostrarle de cara un poco hacia afuera de los beneficios que existen al ser parte, facilita todo tu proceso como de empleabilidad al interior de la organización. Ahora, bueno, existen todo el tema, bueno, de reclutamiento, el tema, bueno, hay una cantidad de plataformas y cantidad de web que particularmente ayudan un montón, ¿sí? Pero particularmente eh, todo aquello que tú puedas de alguna manera salir a contar, salir a mostrar, de alguna manera, ¿quién más que los mismos colaboradores y trabajadores hablando bien de tu organización de cara a eso de alguna manera? Es la mejor carta de presentación, ¿no? Total, es la mejor carta, en eso tienes toda la razón, en eso tienes toda la razón, la mejor carta de presentación, y es que tú no vas a tener una oficina de reclutamiento, sino que vas a tener 1000 personas hablando muy bien de tu organización y mucha gente queriendo de alguna manera hacer parte de, ¿sí? Y adicionalmente, que me parece importante, es también poder identificar un poco dónde está la gente que tú necesitas, ¿sí? Ujú. ¿Dónde podría estar esas personas? Entendiendo que, por ejemplo, hay empresas muy técnicas que sufren mucho con el tema de poder contactar a la gente. Entonces, las estrategias van a ser marcadas en el mercado no los tengo, pues me voy a las universidades y de alguna manera participo en las ferias o busco el espacio y empiezo a mostrarles otros elementos para que yo particularmente como organización sea visible. ¿Sí? Entonces, no espero a que vengan, sino que de alguna manera empiezo a prepararme o empiezo a participar o empiezo a identificar dónde podría estar la gente y a partir de eso empiezo a hacer una estrategia un poquitico más proactiva de cara al futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con las áreas técnicas funciona mucho. Sé que pasa un poco en el tema de telecomunicaciones. Inclusive hay organizaciones en empresas de telecomunicaciones
que van a los colegios y dan charlas sobre temas de ingeniería de telecomunicaciones para incentivar que las mujeres, donde uno cree que el tema de telecomunicaciones es un tema muy masculino, de alguna manera también puedan participar de. Entonces, todo eso hay una cantidad de estrategias que particularmente incentivan y ayudan a que se movilice un poco todos los procesos de selección, adicional como un poco como a lo tradicional, que sirve, pero tiene que ver un poco más con ser visible. Yo un poco sería como lo que tendría que decir es ser visible respecto a la organización y lo que ofrece como organización, los beneficios. Y de alguna manera, por qué sería valioso trabajar al interior de esta compañía? Ujú. Y con relación allí a todo lo, pues lo relacionado al talento humano y a los elementos de cómo generar esas estrategias, creo que mencionabas hace un momento algo y es que pues validar todo el perfil, los documentos y eso pues es necesario. Pero creo que mencionaste un tema muy importante y creo que esa es la tendencia en este momento, es poner en situación a las personas, ¿no? Es decir, ponerlos en un lugar distinto al habitual de cuénteme usted quién es o cuénteme su experiencia y demás, sino que generar experiencias o desde lo experiencial, generar situaciones en los que yo permita o me permita como evaluador o como entrevistador ver a las personas en diferentes roles, situaciones, cómo se expresa, cómo trabaja en equipo, cómo genera conexiones, cómo resuelve problemas, cómo resuelve o se conflictúa con situaciones que le pasan en algunos roles que asume. Creo que esa es como la tendencia en este momento frente a todos estos elementos y también creo yo que reconocer las cosas del ser también está allí pues a través de diferentes metodologías allí puesto como en todo este escenario. Jorge, nos quedan 3 minutos en este conversatorio que ha sido súper interesante y mira que el tiempo se pasa muy rápido. Y lo que quiero hacer es para finalizar que nos des unos tips de cómo ubicar a la gente correcta en el lugar correcto. Más o menos sería como un resumen de lo que hemos hablado allí. Uno, que tiene que ver un poco con lo que acabamos de hablar, es ser visible, es clave, ¿sí? Eso es supremamente importante y relevante. Tienes que ser visible, hay que generar contenido, no sé, YouTube, Facebook, LinkedIn, bueno, todas las cantidades de redes que de alguna manera hacen parte de, hay que ser visibles, inclusive generar de alguna manera algún tipo de estrategia interna que le ayude de alguna manera a buscar esas personas. Pero la visibilidad termina siendo importante y con un mensaje claro, porque, es decir, de alguna manera como comunicando cuál es la oferta de valor que tú tienes como organización. ¿Sí? Eso supremamente es clave. Es decir, uno va a querer siempre buscar una buena compañía para poder trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que tú decías, el voz a voz, las personas, los colaboradores, servidores, como los llamemos al interior de la compañía, termina siendo claro. Entonces, el ser visibles creo que termina siendo como importante allí puntualmente. Un buen proceso de selección, es decir, no puede ser un proceso improvisado. ¿Sí? Quien haga parte del equipo de selección tiene que ser particularmente unos especialistas, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Entendiendo que es algo cíclico, ¿sí? Pero es decir, tú no puedes de alguna manera colocar a cualquier persona dentro de estos procesos allí. Entonces, sí es clave de alguna manera tener un muy buen proceso de selección. Eso es supremamente clave, importante por lo que genera, ¿sí? Y al final del ejercicio, el impacto que va a tener a nivel organizacional. Entonces, el proceso de selección termina siendo clave, importante. Para mí es un rol de especialistas puntualmente, ¿sí? Tercero, que lo hemos hablado, los líderes. Involucren a los líderes. Los líderes son claves en este proceso. Es decir, lo que están seleccionando es la gente de sus equipos de trabajo. ¿Sí? Eso es como, si lo pusieran en un contexto de fútbol, es como si yo pusiera al técnico a la selección Colombia a que otra persona le seleccionara a su gente, ¿no? El técnico es el que selecciona, él es el que revisa, él es el que mira qué persona le va a cumplir cada rol al interior de la cancha, por ende tiene que estar completamente empoderado y alineado con este tema. ¿Qué hace selección? Pues trae los jugadores que de alguna manera considera que son relevantes y con el técnico se siente y dice, este sí, y por qué este sí, y por qué este no. Pero entonces el líder es clave. Adicionalmente, lo que tú decías, Ana Beatriz, es hay que formarlos. Hay que formarlos en el proceso de selección, denle información de cómo hacer unas preguntas, de cómo llevar un proceso de entrevista. Hay que formarlo porque muchas veces el rol de líder muchas veces no se lo enseñan a uno en ningún lado. Para aquellas personas que han tenido como la oportunidad de, pero cómo manejar una entrevista es clave, ¿sí? Porque a veces pierdes la oportunidad y ese momento, ¿verdad?, de tenerlo al frente y poder de alguna manera jalar información importante allí. Entonces, involucren al líder. El líder es clave en este tema puntualmente y hay que mostrarles esa importancia.
Cuarto, todo lo que tiene que ver un poco con el perfil, que ya lo hablamos. Yo personalmente pienso que es un perfil beta. Yo siento que nunca va a estar terminado un perfil, pues porque vamos a tener que estar actualizando. Entonces, lo mismo, con el líder de alguna manera está revisando constantemente cada vez que van a tener un proceso de selección, que el perfil de alguna manera cumpla lo que él espera de esa persona de cara a la contribución de resultados allí puntualmente. Y por último, tiene que ver un poco con el seguimiento y el acompañamiento. Miren, ustedes no saben lo que valora la gente, eh, que las áreas de selección y los líderes busquen y generen esos espacios para retroalimentar un poco. Pues obviamente, por ejemplo, cuando tuve los indicadores de movilidad o de selección en un proceso, no sé, se presentaron 30, 40, 50, seleccionamos uno. Entonces, de alguna manera darle feedback de pronto a los dos o tres que hicieron parte un poco del tema, ayuda un montón de cara a sus futuros procesos de selección y ayudarles un poco. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por toda esta información y este saber que nos compartiste hoy. Creo que el tiempo siempre va a ser nuestro enemigo cuando la estamos pasando muy bien y cuando tenemos una conversación tan agradable como esta y en un tema tan importante para todas nuestras organizaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias. Recuerden seguir conectados con la programación gratuita de la semana y completar la rutina diaria con las actividades, cursos, planes que pueden encontrar en nuestra tienda Compensar. Les recordamos que tenemos opciones virtuales y presenciales en todas nuestras sedes de Compensar y que están con sus puertas abiertas esperándolos con todos los protocolos de bioseguridad. Así que hasta pronto, muy buenas tardes para todos y de nuevo, Jorge, para ti, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Ana Beatriz, muchas gracias a ti por la invitación, a compensar por la oportunidad y bueno, en lo que les podamos apoyar con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchas gracias.